busca la paz y olvida el enojo. Algo importante hoy en estos días que pasamos tanto tiempo juntos y que a veces perdemos la paz, pero la única paz que te puede hacer y llegar y tranquilizarte es la paz de Dios. Preciosa alabanza. Voy a pedir que por favor busquemos en nuestra Biblia el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 3. El tema de esta tarde es preparándonos para los retos. Preparándonos para los retos. De por sí, muchos de los que estamos en cuarentena, si no todos, ya cumplimos un reto. Ya nos queda poquito. Tenemos que tener positivismo dentro de esta situación. Y uno dice, bueno, ya estamos aquí y créame, hay que darle gracias a Dios porque no le ha hecho falta comida, porque no le ha hecho falta techo, porque no le ha hecho falta la luz, el agua, pero sobre todo no le ha hecho falta Dios. Preparándonos para los retos. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oremos. Padre celestial, a esta hora te alabamos y bendecimos tu nombre. Damos las gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú estás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no dejas de enseñarnos grandes lecciones de grandes personajes bíblicos, los cuales, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos empujan a seguir adelante, a prepararnos para los retos que la vida trae, para los retos que la aflicción y la prueba tienen en sí. Te alabamos y te bendecimos porque este día a nivel del mundo estamos celebrando el inicio de nuestra Semana Santa. Oramos por cada familia en el mundo entero, Señor, para que esta situación, no solamente la pandemia, sino la celebración de Semana Santa, toque sus corazones, para que aquel que no se ha puesto a cuentas con Dios lo pueda hacer. Aquel que está viviendo alejado de tus caminos y palabra lo pueda hacer. Aquel que aún no te ha recibido como su único y salvador personal lo pueda hacer. Gracias pues te damos porque tenemos iglesias con puertas abiertas, con radio, con televisión, cumpliendo tu misión y llevando la palabra hasta lo último de la tierra. Abre pues nuestros oídos, danos una mente y un corazón dispuesto a escuchar, a guardar y a ponerla en práctica. Pues es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, preparándonos para los retos. Me llama la atención que esta ha sido una semana bastante difícil para muchas familias, no solo aquí en El Salvador, en el mundo entero. Y hablaba pues con una compañera de trabajo hace como 3, 4 días y le digo, fulana, escuché que tu hermano había fallecido, y me dice sí. Mi hermano apenas duró, qué sé yo, 10, 7, 5 días, hermana. Él iba a su trabajo, él vivía en Nueva York, y me dice, iba a su trabajo y viera, hermana, que de la noche a la mañana comenzó a sentirse mal. Pero ¿sabe qué es lo más duro? Dice, que una vez se ingresa al hospital, uno ya no lo puede volver a ver. Pero nosotros por la fe lo vemos todavía con esa sonrisa, dice, sabiendo que en un futuro lo vamos a tener adelante. Pero deja esposa, deja hijos, y a nivel mundial hay mucha gente en esa situación. Y no solamente hay que prepararse para lo que estamos viviendo ahorita, sino que tenemos la responsabilidad de prepararnos para lo que viene después. Me llamaba la atención también viendo las noticias internacionales que uno de los países más poderosos del mundo, y así como todos los europeos,
tienen las mayores peticiones de desempleo como nunca la habían tenido antes. Son retos. Muchos de nosotros tal vez vamos a terminar una cuarentena, la alarguen o no, y vamos a salir a la calle y vamos a decir, ¿y ahora qué? Si cuando esto comenzó yo contaba con un trabajo, pero ahora que he terminado no sé ni para dónde agarrar, ni qué hacer, ni cómo comenzar la venta, ni hacer esto y lo otro, ¿sabes? Una cosa sí te puedo decir, Dios está en control de la situación, pero más sobre tu vida. Pero te voy a dar un pequeño tip, como dicen en Estados Unidos. ¿Y cuál es? Que la fidelidad del cristiano paga doble. La fidelidad del cristiano paga doble. Y en esta tarde, por eso escogí este capítulo 6 del libro de Daniel, porque este capítulo cuenta una de las historias que nos enseñaron para los que nos criamos en el Evangelio. Desde cuna venía la historia que fue la Daniel en el foso de los leones. Pero algo que yo quiero recalcar es que aquí, una vez más, una persona que fue muy fiel a Dios tuvo una doble bendición al final de la prueba. Este capítulo 6 de Daniel es de los más sobresalientes en historias bíblicas, pero también es el que concluye la parte histórica de este libro. Partiendo ya del 7, entra y viene todo lo que es la profecía que va caminando a la par del libro de Apocalipsis. Otra cosa importante y que me llamó mucho la atención, ya leyendo la historia de Daniel, saben, hermanos aquí presentes y los televidentes, es que Daniel, uno lo admira y es correcto, porque pasó una noche en el foso de los leones. Pero yo te voy a decir algo. Pero Daniel pasó toda una vida desde sus 17 años que llegó a Babilonia hasta que tenía unos 85, 90 años viviendo en palacios y bajo gobierno de reyes paganos. O sea que Daniel no solamente pasó que iba a perder su vida esa noche con los leones, no, toda su vida fuera de Jerusalén fue un reto para él de sobrevivencia. Fue un reto para él desde que llegó y le dijeron, mira, dice el rey que ustedes tienen que comer esto y usted lo va a leer. Lea el libro hoy en la noche, está muy precioso. Pero dice en el capítulo 1, bueno, y Daniel y sus amigos y les ofrecieron estas comidas, y desde su temprana edad Daniel toma la decisión y dice, no. Eso marcó un principio, digámoslo así, de su fidelidad hacia Dios, del respeto a lo que sus padres le habían enseñado en su niñez y la que lo liberó hasta que cumplió los 80, 90 años y se fue a la presencia del Señor. Y eso me llama mucho la atención, porque él vivió en peligro casi por 70 años en estos palacios. Daniel siempre estuvo temiendo por su vida, mas sin embargo nunca vemos en estos capítulos primeros de Daniel que él huyó. Nunca vemos que él se escondió. Nunca vemos que él se quejó. Nunca vemos que él escapó para ver a dónde agarraba. Jamás, porque Daniel sabía en quién había creído. ¿Sabes que desde el Daniel 1 hasta el 6 tuvo que sobrevivir casi 4 reyes? El primero fue Nabucodonosor. El segundo se conoció con el nombre de Nabónido. El tercero fue Belsasar. ¿Se acuerda de aquel rey que escribió y que Dios le respondió? Bueno, no escribió el rey, escribió Jehová, que estaba condenado por todas las atrocidades que había hecho. Belsasar. Luego Darío el rey. Este es prácticamente el cuarto, en donde comienza Daniel 6, en donde Darío comienza a saber de Daniel y sigue utilizándolo el Señor, escucha, para que él se mantenga y llegue al final. Ahora, otra cosa importante es que a Daniel no solo le tocó sobrevivir, sino que tuvo el privilegio de conducir a alguno de estos reyes paganos
al conocimiento de Dios vivo y verdadero. Ahora yo le voy a invitar, si usted está en casa, que por favor retroceda, porque uno de estos reyes que llegó a conocer a Dios durante el tiempo de Daniel fue Nabucodonosor. Y busque conmigo Daniel capítulo 3, versículo 28. Y me encanta porque aquí sus amigos ya habían sido rescatados del horno de fuego. Pero me llama la atención que el rey Nabucodonosor, al ver cómo Dios había protegido a sus hijos, en el versículo 28 del capítulo 3 dice así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Habla de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y mira qué lindo el 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mire qué precioso que un rey tan difícil, un rey que se había llevado a todo Jerusalén, a todo Judá, se lo había llevado cautivo, llegó a conocer por el testimonio de estos jóvenes, por el testimonio del mismo Daniel. Pero ahora era el tiempo para que Daniel pusiera a prueba la fe que tenía. Como es este el tiempo en donde tal vez Dios permite y pone a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. Y me encanta porque Daniel desde un principio continuaba teniendo gracia ante los ojos de Dios, puesto que fue escogido para ser uno de los 3 gobernadores, regresando al capítulo 6, porque había en él un espíritu superior, no de superioridad, no, superior, porque sabía en quién había creído, porque Daniel sabía que era un escogido de Dios. Comencemos por ahí. Tú, querido radioescucha, tú, querido televidente, déjame decirte, nosotros somos escogidos de Dios, porque por su sangre Él nos llamó, nos limpió y nos convirtió en sus hijos. Entonces yo te pregunto, ¿por qué estás dejando de dormir por las noches? ¿Por qué estás tronándote los dedos todo el día? Si el reto que vamos a ver después de esta pandemia es un reto que Dios nos va a permitir comenzar, atravesar y terminar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él nos da esa protección. Ahora, es importante que aquí Dios ya le había dado un estatus. Aquí él ya era un gobernador. Imagínate que era un gran imperio y solo eran 3 gobernadores después del rey y 120 sátrapas que le iban a dar cuentas, pero él lo sabía y vivía en tranquilidad y vivía en paz. Ahora, una vez comience tu reto, este capítulo nos da grandes enseñanzas en cómo vamos a sobrepasarlo. Este capítulo nos enseña cómo afrontar después de una pandemia, después de una enfermedad terminal, después de haber perdido el empleo, después de haber perdido la venta, después de haber perdido tu casa porque no la puedes pagar, después que fuiste a hacer cola para recibir alguna ayuda y no la recibiste. Te lo digo, Dios es más que eso. Y me encanta porque si usted vuelve conmigo, ya Darío lo había escogido, era superior, pues era un hijo de Dios. Y comienzan los celos, y lee conmigo en Daniel 6:4 en adelante. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Lo repito, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Miren el 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire el 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Llegó el reto para Daniel. Aquí ya no era un joven, se calcula que tenía entre unos 70 a 80 años. Aquí el reto era más grande porque él tenía que quedar bien con alguien que lo había escogido, que era Darío, rey de Persia, rey de Media. Aquí él tenía un compromiso tan grande con los que le rodeaban. Pero me encanta lo que dice en el versículo 5, porque dice: no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle, porque sabían que la fidelidad que él le tenía a nuestro Señor era superior a la que ellos tenían a sus propios dioses, a los que ellos tenían a sus propios reyes. Mas sin embargo Daniel, mira el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora yo te pregunto, el problema que muchos vamos a dejar, o que vamos a tener, más bien dicho, en esta situación tan difícil es: ¿vamos a permanecer fieles a Dios? ¿O has decidido cambiar toda tu vida, olvidarte de Dios y tomar decisiones que no van de acuerdo a su voluntad? Daniel, cuando vio el mundo encima, lo primero que hizo en el versículo 10 dijo: cuando supo, ¿qué fue? Se fue para su casa. Se fue para su casa a tener comunión con Dios. Ahora que estamos afrontando un reto tan grande, ¿a dónde estamos, hermanos? En nuestras casas, amén. En nuestras casas estamos muchos comiendo demasiado, hermanos. Otros no comemos de la aflicción. Otros quejándonos. Otros padeciendo, y hoy lo mencionaba el pastor José Luis por la mañana, enfermedades que no existen. Otros amargados, otros frustrados, otros llenos de ira, porque no saben cómo afrontar este reto del siglo XXI. Bueno, por eso estoy en esta tarde, para que tú y yo aprendamos a afrontar un reto grande. Ahora, recuerda que no cualquier cosa te puede provocar el olvidarte de Dios. Que no cualquier cosa te puede provocar el salir corriendo a sacar todo tu dinero del banco. Déjame decirte, me llamaba la atención la hermana en carne de mi padre. Ella vive en Panamá y hemos estado platicando mucho. Panamá está muy orgulloso de las decisiones de nuestro país, de nuestro gobierno, porque a ellos hubo un tiempo que les estaba costando un poquito. Pero me llama la atención y me dice: fíjate, Pati, que aquí ni el agua cristal, la gente está utilizando efectivo, sino que todos usan tarjeta de crédito o débito. Imagínate que cuando viene el agua cristal, no te aceptan los $2 del agua, andan un post, dice. Y con tarjeta, ¿cuándo en la vida íbamos a pagar el agua cristal con tarjeta? Porque la gente tiene miedo de usar su efectivo. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Y de qué te sirve en este reto el efectivo? Puedes tener gavetas llenas de dinero, puedes tener tu cuenta de un banco, puedes tener la mejor tarjeta de crédito, pero si una enfermedad como esta o como cualquier otra, hermanos,
porque la verdad que hay también miles de gente muriendo por otras cosas. Cuando toca tu puerta y te dicen esto es terminal, no hay cartera, ni tarjeta de crédito, ni herencia, ni cuenta bancaria, ni depósitos a plazo fijo que te puedan dar la sanidad como lo puede hacer Dios. Y eso es algo importantísimo. Con el reto que tenemos ahorita, tienes que entender desde un principio la calidad de Dios que tenemos. Pero muchos de nosotros van a suceder dos cosas: o vamos a seguir más cerca de Dios, o vamos a seguir alejados de Dios. Porque sabes, para nuestros pastores este es un reto grande, el volver a comenzar la iglesia, el volver a que la gente se congregue. Aquella gente que escuchó a un niño toser en la esquina, no, ya no vayamos porque ahí hay gente tosiendo. Todo eso es un reto que viene. No, ya no vayamos porque yo supe que la hermana fulanita tenía calentura. Ni siquiera vayas al baño porque todo lo que toques te vas a infestar. Cuidadito, esos son los retos que vienen, hermanos. Pero Daniel nos da una gran lección y esa es la que me encanta. Ahora, Daniel tenía ciertas características que testificaban que él fue fiel desde pequeño hasta la fecha. Y estas características que él tenía para salir adelante son las maneras en cómo nos podemos preparar para el reto que tú y yo tenemos. ¿Y cuál es, hermano Pati, el primer consejo que usted nos da para sobrevivir esta situación? Bueno, como lo dice el versículo 10, y volvámoslo a leer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el reto comenzó. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, estaba lejos, acuérdese, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Una de las cosas principales que nos van a ayudar es que, y el ejemplo de Daniel es que él no cambió a Dios por nada ni nadie. Repítelo en tu casa. Daniel no cambió a Dios por nada ni nadie. ¿Por qué lo estás cambiando tú ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a cambiar? Yo siento que hay muchas personas que antes, bueno, por lo menos aquí en El Salvador, para vivir, oiga, una mejor vida, ¿qué decíamos? No, en este país ya no hay nada, mejor vámonos para el norte, vámonos para Europa. ¿Y ahora? ¿Y ahora que te vas a ir al norte? ¿A qué? Y ahora muchos salvadoreños viven en Italia, se van a Francia, se van a España, muchísimos a pedir asilos, se van a Bélgica. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vas a cambiar a Dios ahora por una visa? Si no funcionó, hermanos. ¿Vas a cambiar ahora a Dios por un pasaje de avión para ver para dónde te escondes? De ahí te iré a traer, dice el Señor. Pero si somos fieles o queremos aprender a hacerlo con el Señor, no cambies a Dios por nada ni nadie, a pesar de que nuestra vida está en peligro. ¿Quién iba a decir que tocar una carreta del súper, verdad? A mí me da risa y es correcto, no me malinterprete, pero uno que es ama de casa hoy 100%, ¿verdad? Y uno dice, voy a ir al súper y me encantan las medidas que se han tomado aquí, que hacemos las grandes filas por horas, ¿verdad? Y nos limpian las manos y nos echan alcohol. Pero cuando comenzamos a caminar los corredores del supermercado, comenzamos a tocar todo sin alcohol. Y vemos una cajita, qué sé yo, de harina de pancake. Ah, no, y la agarramos, uno de mujer, ¿verdad? Ese es el gran paseo. Y léela, no, esta no me parece. Y la volvemos a poner. Y volvemos a tomar otra cosa. ¿Qué nos garantiza? La garantía en este siglo XXI para esta situación y este reto es nuestro Señor. Y es lo único que te va a mantener en pie. Y es lo único que te va a mostrar su poder. Y es lo único en donde Dios se va a glorificar
al final de esta triste situación. Ahora, para permanecer fieles a Dios, uno de los mejores ejemplos es: no lo cambies por nada. Mire, y ahora ya no vamos a ir a la iglesia, porque fíjese que esa iglesia ahí es bien grande y mucha gente. Cuidado, cuidado. No, ya no vayamos porque los niños están chiquitos y cuando nos toque regresar, ahí las hermanas andan de niño en niño cuidándolos. Cuidado. Para permanecer fieles a Dios, aún en circunstancias difíciles, es necesario no cambiarlo por nada y por nadie. Eso nosotros lo aprendimos como familia hace 43 años. Hoy que estamos iniciando nuestra celebración de 43 años de aniversario. Yo recuerdo que una vez papá entró y dijo: yo una cosa tengo claro, dijo, mi llamado a predicar, mi ministerio, dijo, y tengan por sentado que no lo voy a cambiar por nadie ni por nada, dijo. En pocas palabras nos dijo: ni por ustedes lo voy a cambiar. 43 años han pasado y el día 6 exactamente se cumplen 43 años y el día 7 damos inicio al año 44. Y aquí estamos, felices con la paz de Dios a pesar de las circunstancias. Felices y contentos de que viene un nuevo reto. Viene un nuevo reto. ¿Cuál va a ser tu reto, hermanos que están con nosotros de retorno? El estar con nosotros es una bendición. Créanme que ustedes son bendición para toda la congregación. Pero tu reto, hermano, no termina aquí. Tu reto comienza el día que el tío te diga: bueno, ha sido un gusto tenerte, vas a regresar de donde tú, a tu familia, a tu trabajo. Ese es tu meta, pero es tu reto. Y uno de los consejos que podemos aprender en esta tarde: no vayas a cambiar a Dios por nada ni por nadie, porque al hacerlo Dios comienza a trabajar tu fortaleza para prepararte y afrontarte a lo peor que puede venir. Ahora, otra cosa importante y me encanta es que Daniel no retrocedió en su fe. A pesar de que no podía estar en el templo, que en esa época, hermanos, de aquí, el templo ya estaba quemado. El templo lo quemaron y se ve que lo vuelven a reconstruir. Eso es historia y me encanta compartir la historia. Y en Esdras y Nehemías, el templo que estaban levantando era el que ya estaba quemado, ya estaba destruido. Y me llama la atención porque a pesar de eso, él le oró a Dios e insistía, aunque estuviera lejos. Y mira lo que dice siempre en el versículo: Dios entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Era una costumbre de aquel entonces de que si eras cautivo, tú orabas hacia Jerusalén. ¿Y por qué, hermana Pati, veneraban la ciudad? No, ¿sabes por qué lo hacían? Porque allí estaba el templo. Y en el templo estaba la presencia de Dios. Antes de ese templo era el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Que el tabernáculo venía el Señor y bajaba y hablaba con Moisés y el sacerdote. Pero después se construye el templo. Y él lo hacía porque sabía que orando hacia donde estaba la presencia de Dios le iba a dar la fortaleza. Ahora, no te desanimes si no puedes venir a la iglesia, porque la iglesia la tienes en tu corazón. Cristo habita en ti. ¿Y por qué lo menciona? Bueno, yo tengo unas muy buenas vecinas que son grandes servidoras, por cierto, de cámaras. La hija fue alumna mía. Y un día de estos que yo paso a la farmacia, andaba su madre, que tengo años de conocerla, y andaba así, trató de sacar a caminar a su perrito en media cuadra. Y le digo: hermana, Dios la bendiga. Y mire, me dolió tanto en el alma. Me dolió en el alma porque la hermana me voltea a ver y comenzó a llorar. Y yo le digo: hermana, ¿y qué le sucede? Es que mire, me dijo, usted no sabe la falta que me hace la iglesia en mi corazón. Yo necesito estar. Y se le entiende. Y gracias por esa fidelidad.
Luego hablaba con otra amiga y me dice, mire, fíjese que yo siento a mis niños, ella tiene 3 niños ya grandecitos, y me dice, a la hora del culto, yo ya les dije que al culto de las 9 de la mañana todos tienen que estar en la sala. Pero yo cuando comienzo a ver al pastor Aguirre, al pastor José Luis, a dirigir las alabanzas, yo me pongo a llorar, me dice, porque a mí me hace falta estar en la casa de Dios. Amén, por tu fidelidad. Imagínate a Daniel, que habían pasado 60 años. La falta desde muchacho, 17 años, lo arrancaron de su familia, lo llevaron cautivo y comenzó a aprender, digámoslo así, culturas de dioses paganos. Pero mira lo que dice la palabra. Daban hacia Jerusalén en el 10, se arrodillaba 13 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Y si tú lloras, gracias por tus lágrimas, porque Dios las ve. Y si tú te desesperas por tus niños, espero que estés orando. Si tú sirves en cuna, si tú sirves en bíblica, en todos los servicios habidos y por haber, siempre ora por ellos. Pero recuerda, esto va a pasar. Pero lo mismo que tú venías a hacer a la iglesia, lo puedes hacer en casa. El problema es que ahí van a haber más distracciones, por supuesto. Que tú te sientas en una silla a leer la Biblia y entra el primero de tus hijos, entra el segundo de tus hijos, entra la abuelita, entra medio mundo y ya los atendiste a todos. O tal vez tú dices que mire, a mí me hace falta las alabanzas. Hermanos, hay alabanzas. Aquí hay conciertos todos los sábados. Hay alabanzas de todo estilo. Y no vayamos tan lejos. Abre tu himnario y comienza a alabar a Dios. Aquí no se ve que Daniel llamó. No se sabe entonces, la historia no dice qué se hicieron para entonces sus amigos. Pero él sabía a quién acudir. Él sabía que oraba pidiendo la presencia de Dios 3 veces diarias. Él oraba y se entregaba. Hermana Pati, ¿por qué lo hizo? Porque sabía que venía un reto grande. Porque sabía que algo iba a suceder. No por menos, pero él era profeta. No, él sabía que habían celos dentro de su trabajo. Él sabía que el enemigo no iba a estar contento. Y eso es lo que me encanta de él. Porque él, a pesar que estaba lejos de su iglesia, a pesar que se sentía lejos de su patria, oró. Como tal vez tú te sientes hoy. Ha quedado mucha gente varada de un país a otro. Me llamaba la atención. Yo tengo un asunto de la embajada americana y esta semana a uno le van cayendo correos. Y me llama la atención que dice, si tú te has quedado varado en El Salvador y necesitas regresar a los Estados Unidos, dice, por favor contacta esta línea aérea y esta línea aérea. Esta semana solo van a salir 2 vuelos. Eso sí, le escriben a uno, no es responsabilidad de la embajada mandarte de regreso de gratis. Tú tienes que comprar el pasaje. Y ahí sale la manera del movimiento, la manera de cómo hacer para regresar, porque añoramos. Daniel añoró también, pero sabía que tenía un Dios poderoso y que lo necesitaba para afrontar el reto. No te desanimes si por hoy no puedes venir a la iglesia, pero sí te voy a decir algo. Abre tu corazón, la ventana de tu corazón, y ora 3 o más veces al día. Haz un horario. Uno de maestro aprende que los niños caminan mejor con rutina. Uno de maestro aprende que los muchachos y las personas de necesidades especiales caminan mejor con rutina. Pero ¿qué sucede? Ay, como no estamos trabajando, hoy no voy a poner el despertador. Hoy me voy a dormir hasta las 11 de la mañana. Y entras en aquel desorden de tiempo. Pero para afrontar un reto,
para afrontar con el poder del Señor y la fortaleza, necesitamos organizarnos. Necesitamos poner el despertador y decir, si me duermo, me voy a levantar ahorita y voy a orar. No para comer, no para bañarte, para orar primero, como lo hizo Daniel. Otra cosa importante, que fue una característica que le ayudó para prepararse para el reto, es que abrió su corazón, abierto las ventanas de su cámara y comenzó a clamarle a Dios. El abrir las ventanas de nuestro corazón para orar es entrar en una comunión directa con el Señor. El abrir las ventanas de nuestro corazón es permitirnos acceder y entrar a la presencia de Dios. Y oye, esto es lo duro. Y agradecer por todo, y todo incluye lo que está sucediendo alrededor nuestro. Porque aquí al final del 10 dice, y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Dale gracias a Dios por esta pandemia. Hermana Patti, ¿en qué está pensando? Sí, porque esta va a ser la oportunidad de muchos de llegar a los pies de Cristo. Porque esta va a ser la oportunidad de muchos para que Dios se glorifique en sus vidas, como proveedor, como sanador, como un Dios fiel a sus hijos. Y es por eso que es importante que para afrontar los retos seamos fieles ante Dios. Y para hacerlo tenemos que aprender a no cambiar a Dios por nada ni por nadie, a no retroceder en nuestra fe, a abrir nuestro corazón, a ser agradecidos en lo bueno y en lo malo. Y otra de las cosas importantes es que aprendamos a arrodillarnos para orar. Ay, hermana Patti, ya no me dan las rodillas. No puede ser. Sabe que aquí en el colegio, cuando están en educación física, especialmente las chicas de 15, 16, 17 y 18 años, el maestro las pone a correr alrededor de la cancha y ahí van todas, miren, con las lengüitas de fuera, corriendo, ya no aguanto. Y yo siempre les hago la broma cuando voy caminando y les digo, que ancianos, les digo, y ellos se ponen a reír, y que ya no puedo, y que ya no puedo. Pero no les vaya a poner el reggaetón que le pueden bailar de las 3 a las 6 de la tarde y nada les duele. Igual es en la oración. No busquemos pretextos para no arrodillarnos ante el Señor. ¿Sabes? Jesús también lo hizo en Lucas 22:41. Y no lo busques, yo te lo voy a leer. Estaba ya para ser entregado y dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. No se te olvide, arrodillarse no solo es una muestra de respeto a Dios, no solo es mostrarle nuestra humildad, sino que es para glorificar su nombre y reconocer que Él es nuestro único Dios. Porque escrito está en Romanos 14:11 y dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es importante que nos humillemos ante su presencia. ¿Por qué no tenemos el altar familiar esta noche? Y al final del día nos arrodillamos todos en casa y le pedimos a Dios y le enseñamos a nuestros hijos y le clamamos al Señor. Una de las mejores maneras para orar y llegar a su corazón. Otra de las cosas importantes que le ayudó a Daniel a permanecer fiel ante la prueba es que dio testimonio a otros que no se avergonzaba de rogarle a su Dios. ¿Y por qué lo dice, hermana Patti? Porque bueno, sucesivamente del versículo 11 hasta el versículo 16, sus enemigos, o sea, el reto, ya lo habían puesto de cabeza. El rey estaba dolido y dijo, ¿y qué pasa con Daniel? Bueno, dijeron, es que este no hace caso a tu edicto, es que este no hace caso a esto. Y el rey, con el dolor de su alma, dice en el versículo 16 de Daniel 6,
Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: mira, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire qué inteligente el rey. Él sabía que iba a salir adelante, porque ya había escuchado del Dios de Daniel. Nosotros sabemos que podemos seguir adelante, porque hemos escuchado a nuestro Dios Padre Celestial. Es importante. Una amiga me llamaba y me decía: hermana, estoy desesperada. Mi hijo, su familia han dado positivo al coronavirus. Eso fue hace poco, en esta semana. Y tienen sus hijos pequeños. Y créame, yo me siento mal, dice ella, como madre, como muchas de nosotras, que yo, siendo la mamá, no pueda ir a auxiliar a la casa de mi hijo, ni poder ir a traer a mis nietos. Yo me siento mal, me dice, porque me siento inútil ante esta situación. Y yo recuerdo que el consejo que compartimos con ella fue: hermana, cuando las manos de una madre dan el tope a no poder ayudar a un hijo, es cuando Dios comienza a glorificarse. Ese día fue muy duro saber que sus muchachos con temperaturas altas, unos ya habían visitado el hospital, los habían regresado, no podían salir de casa, ni nadie podía llegar con ellos. Pero qué precioso fue. Y me recordé de este versículo 16: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, la fidelidad paga doble, Él que te libre. 2 días más tarde escribo yo por un WhatsApp maravilloso. No podía manejar, pero hoy he estado manejando mucho. Le escribo y le digo: hermana, ¿cómo estamos? Y ella, pues allá como en la tarde, me contesta y me dice: quiero dar mi testimonio. Hoy fue el primer día que mi hijo no tuvo fiebre, pero el mayor testimonio es que uno de mis nietos, dice ella, ha vivido en medio de gente contagiada escasos 2 años y el niño no tiene absolutamente nada. La fidelidad a Dios paga doble. Sucedió pues que fue traída, mira el 17, una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El rey se fue a su palacio afligido. Oye, estaba afligido el rey, pero no estaba afligido Daniel. Mira. Y luego dice: y se acostó en ayuno. 18. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño, la aflicción. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose en el 20 al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque no tenía esa fe como la fe de Daniel. Y mira, y le dijo: Daniel, y mira qué lindo cómo lo reconocía: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y mira el 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. La fidelidad. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La fidelidad de Daniel a Dios le aseguró la victoria ante los leones. Y no solo eso, ganó personas para el reino de Dios y testificó a Dios. Y no solo eso, le dio vida y compartió el evangelio con otros. Y con esto termino. Mira el 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Oye, toda la tierra. Paz o sea multiplicado. De parte mía, decía Darío, es puesta esta ordenanza:
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y mira por qué la fidelidad paga doble. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, que fue el último rey de Daniel, rey de Persa. La fidelidad paga doble. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre celestial, a esta hora te amamos y te bendecimos. Gracias, Cristo, por esta gran lección, que nos es necesario permanecer en ti, ser fieles a ti. Gracias, Cristo bendito, porque aún los reyes de toda la tierra en aquel momento reconocieron que solo tú tienes la salida, que solo tú nos das la fortaleza para cualquier reto de un rey, de un presidente, de una nación. Tú eres el único que nos da la salida. Estimado radio escucha, fiel oyente, televidente, hay algo importante que te puede ayudar, aparte de estos humildes puntos que hemos compartido contigo. Y es que si tú no conoces a Cristo en tu corazón, es bien difícil que puedas afrontar este reto, esta pandemia, ese problema económico, esa falta de empleo, esa desesperación, esa aflicción, esa enfermedad terminal que te han diagnosticado, esa lejanía de tu familia que te ha deprimido. Dios tiene la última palabra, pero te es necesario nacer de nuevo. Si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, ora conmigo y di: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario para derramar tu sangre y perdonarme de toda pecado y maldad, que resucitaste al tercer día de los muertos. Yo reconozco que he pecado y te pido me perdones. Reconozco, Señor, que tú eres el Dios vivo y verdadero. Entra a mi vida hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por ser un Dios que pone sus ojos en sus hijos y los auxilia.